Vitaminas para el alma es la palabra del Señor Jesús, mi Dios. Me levanto en las mañanas y le doy gracias a Dios por la vida y la salud. Gracias, Jesús. Hola, vitaminólogo. Te cuento que hoy estamos celebrando en la Iglesia Universal la fiesta de Santa Edith Stein. Esta mujer fue una mujer judía, nació en Breslau, Alemania, hoy Wrocław, Polonia, un 12 de octubre de 1891. Ella fue la última de 11 hermanos de una familia judía muy devota y una brillante estudiante. En muy buenas universidades estudió. De hecho, tuvo un profesor impresionante, unos colegas también impresionantes. Por ejemplo, ese famoso fundador de la fenomenología, Edmund Husserl. Y el filósofo escogió a Edith Stein como, su asistente de cátedra en la Universidad de Freiburg y declaró que ella era la mejor estudiante de doctorado que nunca había tenido. De hecho, superó y fue más capaz de este gran personaje también llamado Heidegger, un gran filósofo que fue también pupilo al mismo tiempo que Edith. Y vemos cómo termina sus estudios, obtuvo el doctorado en filosofía en el grado de summa cum laude. Eso es, el grado máximo que uno puede recibir. Vemos que en tiempos de Edith Stein se da el tema de la Primera Guerra Mundial. A Edith le toca enrolarse de voluntaria junto con otras estudiantes. ¿Y qué es lo que hace ella? Trabaja en hospitales militares. Grandes dificultades tuvieron, sobre todo porque le tocó trabajar en lugares donde habían esas enfermedades infecciosas. Vemos, por ejemplo, la tifoidea, la disentería y el cólera. Vamos a recordar qué es eso. ¿Se acuerdan? El cólera, una infección bacteriana que se propaga a través de alimentos y agua contaminada. La tifoidea, por ejemplo, es una fiebre, le llaman la fiebre tifoidea, una infección que causa diarrea y una erupción cutánea. Es causada más comúnmente por una bacteria llamada la salmonela. Y la disentería es esa enfermedad infecciosa que causa inflamación de los intestinos y que resulta en una diarrea sanguinolenta severa, entonces peligrosa. Y todo eso, de verdad que obtuvo al final de todo su trabajo un reconocimiento por ser una mujer de valor, una mujer de servicio generoso. Vemos, termina un poquito este tema de la guerra, aunque obviamente no termina, pero puede retomar, sus estudios, sus escritos, le encantaba escribir, pero va teniendo serias dudas a causa de la filosofía, que de hecho uno de los fines de la filosofía siempre va a ser ese búsqueda de la verdad por sus causas causas últimas. Y vemos que Edith Stein en ese, buscar la verdad, en sus diálogos con su maestro Max Scheler, por ejemplo, también, un gran filósofo, vemos que también el ejemplo de muchos cristianos, de lo que hacían, de cómo se sacrificaban por otras personas, de cómo servían, sobre todo en estos tiempos de guerra, y ante todo la lectura de Santa Teresa de Jesús, terminaron completando esa obra de Dios que había iniciado en ella. Se convierte al catolicismo y un 1 de enero de 1922 recibe el bautismo. Edith Stein comienza entonces esa docencia de pronto en colegios católicos, como en las hermanas dominicas. Comienza a transmitir todo ese conocimiento que ella tenía, esa preocupación no solo de transmitir conocimiento, sino una formación integral de toda la persona. Unos temas específicos que siempre tocó Edith Stein fue el tema de la mujer, le interesaba mucho. Vemos que abordaba, por ejemplo, el papel y el significado de la mujer en la vida de hoy, contemporánea. Hablaba de ese por qué, cuál es la finalidad, cuál es el fin de las mujeres que trabajan. Habla de las diferentes vocaciones de los hombres y mujeres de acuerdo con Dios y nuestra propia naturaleza. Esa espiritualidad de la mujer cristiana, los principios fundamentales de la educación de la mujer. Y así,
En muchos temas, por ejemplo, la iglesia, la mujer y la juventud fueron, se fueron desarrollando y fueron dando una mejor luz a lo que comienza a jugar un papel importante la mujer dentro de la vida de la iglesia y de la sociedad, y no como tenerla a un lado, no. Esta mujer, Edith Stein, luchó sobre todo intelectualmente por darle unos principios, unos fundamentos a lo que debe ser la mujer en nuestros días. Obviamente está ella claramente en su oposición radical al feminismo y su fuerte compromiso al reconocimiento y desarrollo de la mujer. Eso es lo que desea ella. Bien, entonces vemos que Edith Stein más adelante deja, la enseñanza para entrar a un convento, dedicarse tiempo completo, primero que todo, a escribir y después también, obviamente, un servicio completo a Dios. Cuando entra al convento, toma el nombre de Teresa Benedicta, reflejando su especial devoción a la pasión de Cristo y su gratitud a Teresa de Ávila por ese amparo espiritual. Más adelante, la situación en Alemania empeora, más o menos en 1938, y el ataque de las famosas y temidas SS. Más adelante, Edith Stein fue, tomada presa por todo eso, esa persecución que había, primero que todo por los judíos y más adelante también por los mismos cristianos católicos. Vemos que ella le tocó morir, de hecho, en una cámara de gas. Ahí murió defendiendo su fe, ayudando a sus hermanos, sobre todo judíos, pero no solo. Ayudaba a los más pequeños, lavándolos, cepillando sus cabellos y cuidando de que estuviesen alimentados. En medio de la noche antes del amanecer del 7 de agosto de 1942, los prisioneros de Westerbork, incluyendo a Edith Stein, fueron llevados a los trenes y deportados a Auschwitz. En 1950, la Gaceta holandesa publicó la lista oficial con los nombres de los judíos que fueron deportados de Holanda el 7 de agosto de 1942. No hubo sobrevivientes. Y aquí lo que decía lacrónicamente la lista de los deportados. Número 44.070, Edith Stein, nacida en Breslau el 12 de octubre de 1981, muerta el 9 de agosto de 1942. Y así, es para todos nosotros un testimonio de una mujer judía que va en búsqueda de la verdad, se encuentra con la verdad, abraza la verdad, ama la verdad. Veamos cómo una mujer tan inteligente, tan brillante, como lo era con grandes docentes, decide dejarlo todo por convertirse en una mujer sencilla al servicio de los demás. Y eso es lo que nos dice hoy el Evangelio. Jesucristo, viendo a los niños y comparando a los niños, les dice a los apóstoles, es que el que no se haga como niño no entra al reino de los cielos. Y hacerse como niño no significa hacerse infantil, no. Esa sencillez, esa humildad de los niños, ese poder tenerlo todo pero como si no tuviesen nada, ese a veces cómo perdonan tan fácil a los demás, ese cariño que demuestran con las personas que los quieren, que los aman, ese conmoverse por las necesidades o los sufrimientos de los demás. Los niños son grandes y podemos aprender tanto de ellos, que hoy el testimonio de esta Santa Edith Stein nos mueva a todos nosotros también a cambiar de vida, a ser más sencillos, más humildes, a luchar por lo que verdaderamente es importante, el cielo, las cosas que verdaderamente valen la pena, atesorar tesoros en el cielo. Soy el Padre Andrés Andrade y que el Señor te bendiga siempre.